Imagínate llegar al final de tu vida y darte cuenta de que pasaste décadas persiguiendo cosas que jamás te dieron paz. Quienes viven así suelen terminar amargados, atormentados por el arrepentimiento, la ansiedad y la soledad. Pero, ¿y si te dijera que existen enseñanzas ancestrales que pueden ayudarte a evitar un destino tan trágico? Lecciones comprobadas por uno de los emperadores más grandes de la historia, Marco Aurelio, quien, a pesar de vivir en la cúspide del poder, entendió que la verdadera victoria era sobre uno mismo. Marco Aurelio no fue solamente un emperador romano del siglo II, también fue un filósofo estoico que, a pesar de enfrentar guerras, pérdidas familiares y la presión constante de gobernar un imperio, nos dejó lecciones atemporales. Estas son lecciones que, si se aplican, pueden llevar a cualquiera a una vida de serenidad y plenitud. Hoy descubrirás todas las lecciones que te llevan a la felicidad completa. Pero ten cuidado, si no aplicas lo que estamos a punto de platicar, podrías terminar viviendo como la mayoría de la gente, atrapado por las frustraciones, los impulsos y los arrepentimientos. Sin embargo, si te quedas conmigo hasta el final, entenderás cómo transformar tu vida desde adentro, tal como lo hizo Aurelio hace casi 2000 años. Dominar nuestras emociones es quizá el mayor reto que enfrentamos a diario. Marco Aurelio dijo una frase célebre: «Tienes poder sobre tu mente, no sobre los eventos externos. Date cuenta de esto y encontrarás la fuerza». Esta cita encapsula la esencia del control emocional. No elegimos lo que sucede en el mundo, pero sí elegimos cómo reaccionar. El problema es que la mayoría de la gente vive creyendo lo contrario, intentando controlar lo que está fuera de su alcance y olvidando que la verdadera batalla es interna. En la vida diaria, esto se manifiesta de maneras muy sencillas, pero devastadoras. Imagínate a alguien que pierde los estribos en el tráfico, se mete en una discusión por un cerrón o arrastra el enojo de un incidente durante el resto del día. Una reacción así es común y parece mínima, pero te roba la paz, afecta la productividad e incluso las relaciones, ya que esa carga a menudo se lleva a casa. Otro ejemplo frecuente se da en el trabajo. Un jefe ofrece una crítica y en lugar de reflexionar, la persona deja que la emoción la domine, respondiendo agresivamente o guardando rencor durante semanas. Esto desgasta la relación y crea un ambiente tóxico que podría evitarse con un simple ejercicio de control interno. Estudios modernos demuestran que las personas que desarrollan la capacidad de regular sus emociones llevan vidas más equilibradas y saludables. La ciencia indica que el autocontrol está relacionado con tasas más bajas de ansiedad y depresión, y también contribuye a relaciones sociales más estables. En otras palabras, lo que Marco Aurelio practicó hace 2000 años está ahora comprobado por la psicología moderna. Cuando vemos a figuras públicas, nos damos cuenta de lo mucho que este dominio hace la diferencia. Algunas celebridades, a pesar de la fama y la fortuna, han visto sus vidas desmoronarse precisamente porque no pudieron controlar sus impulsos. El caso de Britney Spears se hizo conocido a nivel mundial. A pesar de ser un talento extraordinario, su falta de control en ciertos momentos la llevó a colapsos emocionales que no solo afectaron su imagen, sino también la calidad de su vida personal. Este ejemplo sirve como advertencia de que, sin autocontrol, cualquier logro externo puede perderse rápidamente. Ahora, piensa en alguien como Keanu Reeves, quien ha enfrentado pérdidas increíblemente dolorosas, incluyendo tragedias familiares y una carrera llena de altibajos. Él pudo haberse hundido en la ira, la frustración y la desesperación. En cambio, eligió la serenidad, la sencillez y el autocontrol. Su actitud tranquila ante la vida es ahora admirada en todo el mundo. Él demuestra que,
Incluso frente a las circunstancias más difíciles, es posible conservar la paz interior. Entonces, ¿cómo puedes aplicar esto en la práctica? Cuando surge una situación estresante, como una discusión familiar o un problema en el trabajo, el primer paso es hacer una pausa y respirar profundamente. Este simple acto reduce la intensidad de la emoción y permite que la razón tome el control. Otra práctica poderosa es escribir tus sentimientos en papel en lugar de desahogarlos inmediatamente con alguien. Esta técnica, que Marco Aurelio también usó al registrar sus pensamientos, ayuda a organizar la mente y a transformar la emoción en reflexión. Otra forma práctica es anticipar mentalmente posibles escenarios negativos. Por ejemplo, antes de salir de casa, espera que pueda haber tráfico, que alguien te trate de forma desagradable o que el día no salga como lo planeaste. Esta práctica, conocida como la premeditación de las adversidades, era usada por los estoicos para reducir el impacto emocional de los eventos imprevistos. Cuando te preparas internamente para lo que podría salir mal, evitas la sorpresa de ser tomado por sorpresa y mantienes un mayor equilibrio. Dominar las emociones no significa volverte frío o dejar de sentir. Simplemente significa no ser esclavo de ellas. Marco Aurelio enfrentó guerras, enfermedades, traiciones políticas y aún así logró escribir páginas repletas de serenidad. Si él, en medio del caos de gobernar un imperio, pudo cultivar esa paz interior, nosotros también podemos entrenarnos para manejar los desafíos modernos, ya sean financieros, profesionales o relacionales. El camino hacia la felicidad completa empieza justo aquí, en el momento en que entendemos que no necesitamos reaccionar automáticamente a todo lo que nos sucede. Cuando nos volvemos dueños de nuestra mente, el mundo deja de ser una amenaza constante y se convierte simplemente en el escenario donde ejercemos la verdadera libertad. La libertad de elegir cómo vivir cada momento. Marco Aurelio era plenamente consciente de que la vida es breve e incierta. Constantemente se escribía recordatorios sobre la mortalidad, como cuando dijo: no vivas como si tuvieras 10.000 años de vida. La muerte está en tu puerta. Mientras vivas, mientras puedas, sé bueno. Esto no era solo un adorno filosófico, sino una forma de mantenerse enfocado en lo que realmente importa. El problema es que la mayoría de la gente vive como si tuviera tiempo infinito, posponiendo sueños, postergando decisiones y desperdiciando días preciosos en cosas sin sentido. En el mundo de hoy, este comportamiento es aún más evidente. ¿Cuántas personas dicen que empezarán a cuidar su salud el próximo lunes, que dedicarán más tiempo a la familia cuando alcancen más estabilidad económica, o que solo vivirán de verdad cuando finalmente logren una meta específica? Este hábito de la procrastinación a menudo se convierte en un patrón de vida, pero el mañana nunca está garantizado. ¿Cuántos conocidos ya partieron inesperadamente, dejando planes inconclusos y arrepentimientos sin expresar? Los estudios demuestran que, al final de sus vidas, la gran mayoría de los arrepentimientos de la gente están vinculados a lo que no hicieron. Esto confirma lo que Marco Aurelio ya intuía. La verdadera tragedia no es fracasar, sino no haber vivido de verdad. Imagínate a alguien que pasa 40 años en un trabajo sin sentido, simplemente esperando la jubilación para por fin disfrutar la vida. A menudo, cuando ese momento llega, su salud ya no se lo permite, o simplemente el tiempo se ha acabado. Un ejemplo impactante de lo destructiva que puede ser esta ilusión fue Amy Winehouse. Una artista con un talento fuera de lo común, vivió una vida desordenada, como si fuera infinita. Ignoró las señales de que necesitaba cuidarse, quizá creyendo que tendría tiempo para recuperarse después. Ese tiempo nunca llegó,
y su carrera y su vida fueron trágicamente truncadas. Por otro lado, hay personas que han usado la conciencia de la finitud como combustible para vivir intensamente. Steve Jobs dijo una vez que recordar que pronto moriría era la herramienta más importante que tenía para tomar grandes decisiones. Esta noción le impidió desperdiciar tiempo en cosas irrelevantes. Fue esta percepción la que lo llevó a crear, innovar y tomar riesgos que cambiaron el mundo de la tecnología. Al recordarse a sí mismo diariamente su propia mortalidad, encontró la claridad para actuar. Llevar esta filosofía a la vida práctica significa aprender a valorar el momento presente. En lugar de pasar horas navegando en la pantalla de un teléfono, elige usar ese tiempo para hablar con alguien que amas, para cuidar tu cuerpo o para estudiar algo que siempre quisiste aprender. También significa dejar de vivir solo para el futuro y encontrar la alegría en las pequeñas cosas del hoy, ya sea un desayuno tranquilo, una simple caminata o incluso unos minutos de silencio. Otra forma práctica de aplicar esta enseñanza es adoptar el hábito de la reflexión diaria. Antes de acostarte, pregúntate, si hoy hubiera sido mi último día, ¿lo habría vivido de manera significativa? Esta sencilla práctica puede cambiar por completo cómo abordamos nuestras decisiones. Al darte cuenta de que cada día es un regalo único, empiezas a priorizar lo que realmente importa, no solo lo que parece urgente. Marco Aurelio vivió rodeado de muerte, ya fuera en batallas o por las epidemias que asolaron el imperio. Él sabía que cada día podía ser el último, y sin embargo, o precisamente por eso, escribió sobre la importancia de vivir con virtud y propósito. En nuestros tiempos modernos, no libramos guerras como las suyas, pero enfrentamos batallas silenciosas como el estrés, la prisa y la ilusión de que siempre habrá tiempo. La conciencia de la brevedad nos llama a salir del piloto automático y a vivir de forma más auténtica y profunda. Cuando entendemos que el mañana no está garantizado, nuestras prioridades cambian. Lo que antes parecía urgente, como responder a una crítica en redes sociales o molestarse por un retraso, se vuelve irrelevante. Y lo que antes se posponía, como abrazar a un hijo, visitar a los padres, pedir disculpas o simplemente dar las gracias, se convierte en una prioridad. La vida se transforma cuando empezamos a ver cada día como único e irrepetible. Es precisamente en este punto donde reside la verdadera libertad, no en tener más tiempo, sino en saber aprovechar al máximo el tiempo que ya tenemos. Marco Aurelio nos enseña que ser conscientes de nuestra mortalidad no es una invitación al miedo, sino más bien una invitación a vivir con valentía, claridad y gratitud. Cuando despiertas a esta verdad, empiezas a valorar cada momento como un regalo y te acercas a una felicidad profunda que no depende de cuánto tiempo tengas, sino de cómo elijas vivir el tiempo que ya está en tus manos. Marco Aurelio escribió: «Es ridículo no huir de la propia maldad, sino tratar de huir de la de los demás». Esta reflexión nos enseña lo inútil que es preocuparse por lo que los demás piensen. La mayoría de la gente sufre más por lo que cree que otros piensan de ellos que por lo que en verdad está pasando. Esta carga constante de las percepciones ajenas nos roba la libertad, provocando que muchas vidas se vivan no en busca de una verdad interna, sino de una aprobación que nunca es suficiente. En la práctica, esto se ve cuando alguien abandona un sueño por miedo a las críticas, cuando cambia su forma de vestir para encajar en un estándar, o cuando gasta lo que no tiene para aparentar cierto estatus social. Vivimos en una época donde las comparaciones son instantáneas. Basta con abrir una red social para ver fotos, viajes, logros y sonrisas ajenas, y el resultado es casi inmediato. La sensación de que la vida de uno mismo no da la talla. El problema es que esta comparación no muestra la realidad completa.
solo presenta momentos seleccionados, muchas veces ilusorios, haciendo que millones de personas se sientan siempre insuficientes. Investigaciones recientes lo confirman. Las personas que pasan cantidades excesivas de tiempo en redes sociales muestran mayores índices de insatisfacción, inseguridad y hasta depresión. Esto sucede porque el cerebro interpreta estas comparaciones como algo real, fomentando una continua sensación de inferioridad. Lo curioso es que, aunque sepamos que las vidas que se muestran en línea están editadas y filtradas, sigue siendo difícil escapar de la trampa del juicio ajeno. En la historia reciente tenemos ejemplos de cómo esta prisión puede destruir vidas. Robin Williams fue uno de los más grandes genios de la comedia, amado por millones. Sin embargo, lidiaba con inmensas luchas internas. A pesar de todo el reconocimiento, la carga de la aprobación y la necesidad de cumplir con las expectativas de los demás se volvió abrumadora. Su tragedia nos demuestra que la validación externa nunca es suficiente para llenar un vacío interior cuando uno no logra encontrar paz en sí mismo. Por el contrario, existen ejemplos inspiradores de quienes decidieron liberarse de este encierro. El rapero J. Cole, en la cima de su carrera, decidió retirarse de las redes sociales y abandonar la implacable búsqueda de la aprobación pública. En lugar de vivir para los reflectores, se dedicó a una vida más sencilla y auténtica, priorizando su paz por encima de la necesidad de aplausos. Él demuestra que es posible vivir libremente cuando uno entiende que las opiniones ajenas no definen el propio valor. Aplicar esta enseñanza día a día significa empezar a actuar más de acuerdo con lo que es verdad para ti, que con lo que los demás esperan. Esto se puede observar en situaciones sencillas, como elegir una profesión que realmente te aporte sentido, aunque no sea la más prestigiosa, o rechazar invitaciones que no van contigo, en lugar de aceptarlas solo por no decepcionar a los demás. También significa resistir la necesidad de presumir para probarle algo a alguien. Cuando aprendes a medirte con tus propios estándares, descubres una libertad que la aprobación externa jamás podrá darte. Un ejercicio práctico que puede ayudar es observar tus propios pensamientos cada vez que surja el deseo de publicar algo solo para crear una impresión. Pregúntate, ¿estoy compartiendo esto porque es importante para mí o porque quiero demostrarle algo a los demás? Esta simple reflexión ya puede aligerar la carga de necesitar validación. Otra práctica útil es apartar un rato del día sin acceso a redes sociales, para experimentar lo que es vivir sin la comparación constante. Este pequeño desapego ya crea un espacio para que la mente se enfoque más en lo que realmente importa. Marco Aurelio lidió con presiones inmensas, como emperador de uno de los imperios más grandes de la historia, blanco de críticas, expectativas y juicios de miles de personas. Sin embargo, él entendió que el verdadero enemigo no era externo, sino interno. Se escribió a sí mismo como una forma de recordar que las opiniones ajenas no podían robarle su serenidad, porque lo importante era vivir en coherencia con su propia conciencia. Este es el punto central. No importa cuántas voces externas intenten influenciarte. Si tienes claridad sobre tus principios, nada podrá sacudirte. Cuando logras liberarte del juicio externo, descubres que la vida se vuelve más ligera. Las decisiones entonces se toman con base en valores internos, no en busca de aplausos. Esto trae no solo paz, sino también autenticidad, porque vivir de acuerdo con tu propia verdad es uno de los mayores pasos hacia la felicidad plena. Marco Aurelio dijo, si no es correcto, no lo hagas. Si no es verdad, no lo digas. Esta frase encierra uno de los principios más profundos del estoicismo. La felicidad plena
solo se alcanza cuando nuestras acciones se alinean con la virtud. Esto significa vivir con integridad, en coherencia con lo que sabemos que es justo y verdadero. El problema es que la gente a menudo elige atajos. Sucumben a la tentación de traicionar sus propios principios en busca de dinero, fama o reconocimiento. El resultado inevitable es un vacío interior que no todos los logros externos pueden llenar. En la vida real, esto se manifiesta cuando alguien acepta un trabajo solo por el sueldo, pero que va en contra de lo que cree, o cuando mantiene una relación únicamente por las apariencias, aún sabiendo que la verdad o el respeto ya no existen. Estas elecciones parecen soluciones rápidas, pero van pasando factura silenciosamente a la mente. Una persona puede incluso sonreír en público, pero por dentro lleva la sensación de estar viviendo una mentira. Es precisamente esta incoherencia lo que va carcomiendo la felicidad de adentro hacia afuera. La historia está llena de ejemplos de personas que cayeron en este error. Lance Armstrong fue un símbolo global de superación, admirado por millones, pero eligió ganar de forma deshonesta. Por años, engañó al público, a sus adversarios y hasta a sí mismo. Cuando la verdad salió a la luz, perdió títulos, respeto y credibilidad. Él tenía todo lo que muchos desearían: fama, logros y dinero. Pero nada de eso fue suficiente para sostener su imagen porque no estaba fundada en la virtud. Es un doloroso ejemplo de cómo la falta de alineación con la verdad puede destruir incluso los mayores logros. Por otro lado, existen historias inspiradoras de personas que mantuvieron un carácter inquebrantable, incluso frente a las mayores pruebas. Nelson Mandela pasó 27 años injustamente preso. Pudo haber salido de prisión con el corazón lleno de odio, sediento de venganza, pero eligió un camino diferente. Prefirió mantenerse fiel al ideal de justicia y reconciliación, demostrando que la verdadera fortaleza no reside en reaccionar con violencia, sino en vivir de acuerdo con los principios más elevados. Su legado es prueba de que la virtud puede transformar no solo una vida, sino a todo un país. En la vida diaria, aplicar esta enseñanza es más sencillo de lo que parece, pero requiere valor. Es cuando decides no mentir en una situación para parecer mejor de lo que eres, aunque te pueda costar una oportunidad. Es cuando te niegas a participar en una conversación que difama a alguien ausente, aunque signifique ser excluido. Es cuando eliges actuar correctamente, incluso si nadie te está viendo. Estas pequeñas elecciones, repetidas cada día, construyen una vida sólida, pacífica y verdaderamente feliz. Investigaciones psicológicas modernas indican que la disonancia cognitiva, cuando las acciones de una persona no están alineadas con sus valores, es una de las principales causas de estrés y malestar. Esto confirma lo que los estoicos ya enseñaban. Vivir en incoherencia con la propia conciencia es una carga enorme para la mente. Por el contrario, las personas que viven según sus principios reportan mayores niveles de satisfacción y bienestar, incluso si no poseen tantos logros materiales. Marco Aurelio, incluso como emperador, pudo haberse perdido en lujos, vicios y excesos. Tenía poder absoluto para hacer lo que quisiera, pero eligió vivir con sencillez y un enfoque en la virtud. En sus meditaciones se recordaba constantemente la importancia de no apartarse de lo correcto, sin importar lo que hicieran los demás. Esta disciplina fue su manera de mantener la integridad en medio de un mundo lleno de tentaciones y corrupciones. Vivir alineado con la virtud no significa ser perfecto, sino buscar constantemente la coherencia entre lo que uno cree y lo que uno hace. Esto trae un tipo de paz que nada externo puede ofrecer. Cuando apoyamos la cabeza en la almohada, sabiendo que hemos actuado con justicia,
No hemos traicionado nuestra conciencia y nos hemos esforzado por ser honestos en nuestras acciones. Encontramos una serenidad que ningún logro material puede comprar. Esta es la base sólida de una vida feliz y plena, porque cuando nuestras acciones reflejan quiénes somos en verdad, dejamos de luchar contra nosotros mismos y comenzamos a caminar en armonía con nuestra propia esencia. Estas reflexiones de Marco Aurelio no son solo ecos de un pasado lejano, sino una invitación a transformar cómo vivimos hoy. Si cada uno de nosotros puede aplicar estos principios día a día, incluso de forma gradual, la vida inevitablemente se volverá más ligera, más significativa y más plena. Comparte este video con alguien especial, alguien que creas que podría beneficiarse de estas palabras, porque a menudo una simple idea puede encender una nueva luz en el camino de otra persona. Muchas gracias de corazón por haberme acompañado hasta ahora y ya estoy trabajando en el próximo contenido para que podamos seguir juntos en este viaje. Nos vemos en el siguiente video.